Esto es el podcast con Esdras López. Aquí estamos. Aquí estamos en vivo y en directo desde Tegucigalpa, Honduras. Esta señal se levanta en los estudios de la 91.3 FM Estéreo Sur, la estación piloto de una gran cadena nacional conformada por el resto de estaciones del circuito radial nuestro, en la amplitud modulada y en la frecuencia modulada. 1060 es la catracha y la 104.3 es Cholusat Sur Radio. Llegamos al mundo a través de el tuning, las plataformas digitales que llevan la señal de la radio a todo el mundo y en cadena con Cholusat Sur Televisión. Nos permite una oportunidad grande, importante, de poder llegar a millones de personas que a esta hora nos están sintonizando. Quiero agradecerles a todos porque poco a poco nos están haciendo los honores en las diferentes opciones que les hemos planteado para que los que no tienen chance de ver en vivo este podcast puedan ver todos los episodios en el YouTube, donde está un canal solo para el podcast, precisamente así se llama, el podcast. Y también me estaban notificando hoy que en la programación de Cholusat Sur Informando en YouTube también está el contenido de toda esta poderosa franja informativa del 2026 que hemos puesto a la consideración de todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos acompañando, por seguirnos apoyando, por seguirnos sintonizando. Aquí estamos, haciendo lo que debemos hacer: informar, opinar, comentar de los sucesos más importantes que ocurren en Honduras y el mundo. Muy bien, bienvenidos. Hoy quiero ocuparme de lo que advertimos hace un buen tiempo. Reflexionábamos en aquellos programas que los tiranos borrachos de poder en el campo político, que los empresarios borrachos de poder en el campo empresarial, que los periodistas, que los abogados, que la gente de éxito, los pastores, los sacerdotes, tienen un común denominador: por el éxito o por el dinero están rodeados. Están rodeados. Y si bien es cierto, los artistas también, y si bien es cierto, existen esas imágenes, existen esos hechos, también es cierto que hay una imagen que se contrasta con ese momento épico de la imagen del triunfo, donde están rodeados de secretarios privados, de asistentes, están rodeados de decanes, están rodeados de los más cercanos que se quieren y los que se arriman también.
Y parece real. Parece real. La alfombra roja es real. Y todo parece real. La estrella develada en Hollywood parece real. El champán, las compañías, los hombres, las mujeres, los yates, el sobalevismo, el que te quita el sucito del saco, el que te lustra los zapatos, el que cuida el agua que vas a beber, el que te cuida el sudor, el que te cuida el colorete, parece que es real. El edecán que te agarra el papel que leíste, el edecán que te quita el tapón del lapicero, el edecán que te lleva la sombría para que no te asolees. En todos los campos, artistas, empresarios. Pero al fin y al cabo, que lo haga un artista es por su propio dinero, que lo haga un empresario es por su propio dinero, pero que cuando lo hace un político, con el dinero de la gente, se ve burdo y es una de tantas ofensas que recibe el gobernado. Pero les decía que ante esa postal que parece real, hay otra postal que es real. Artistas famosos, de Elvis Presley para acá, tuvieron un final trágico, triste, lamentable. Marilyn Monroe, estrellas del deporte, músicos, y a pesar del momento en el que se despidieron de la vida, sus seguidores, sus fans, los lloraron a pesar de, y les perdonaron cualquier exceso, se lo dispensaron. Y tuvieron, cuando así lo quisieron, las más grandes despedidas hacia la eternidad. A pesar de que la imagen de la felicidad es la misma que la de los políticos, en los políticos no se ve eso, especialmente cuando han traicionado a la gente. De Idi Amin para acá, lo más reciente que me viene a la memoria es la primera escena de Muammar Gaddafi, Libia, rodeado con todo. Y después termina en la calle, su cadáver expuesto en la calle, sin el más mínimo pudor y el más mínimo detalle de cuidado, ahí tirado en la calle. El rey Saddam Hussein, así se llamaba, se autoproclamaba, rey, rodeado de mujeres, rodeado de seguridad, de lujos, de oro, de estatuas,
de millones de dólares, terminó solo en un hoyo. Solo en un hoyo, con una barba descuidada, con mal aliento, con más de 10 días de no bañarse, con ladillas o pulgas en la barba, sucio, percudido en la soledad. Y así en nuestra parte del mundo también hemos visto esas cosas. Presidentes que estuvieron en su mente, en lo más alto que creyeron que estaban, rodeados de todos esos placeres, como el de comprar en el gobierno pasado en un tiro más de 200 botellas de whisky. ¿Sabían que eso pasó? Whisky compraron por montón. Por eso es que todos andaban bolas ahí. Panamá, Noriega, y para acá, Somoza, el de Perú, terminando solo en una mazmorra, preso, cultivando tomates en la cárcel, solo. A ese que le amarraban los zapatos, el de la Guardia de Honor, le amarraba los zapatos cuando el cordón se desataba. Terminó solo. Hitler terminó solo. Otro por allá terminó solo pegándose un tiro en Sudamérica. Solo. Y hay políticos que obviamente no se preparan para esos momentos de soledad, que no lo prevén, creen que eso va a ser eterno. Y lo hemos visto aquí ahorita. Yo vi a un amigo que le tengo cariño, que andaba luciendo una de esas Prado blindadas, y después terminó con un carrito de mala muerte, y otro que andaba en un carro blindado y terminó con una motiva ahí de Vespa de mujer. Nunca escuché y había escuchado en este tiempo que tengo de ser periodista la admisión de un político que dijera que lo dejaron solo. Hoy, entre tantas cosas que dijo el señor Mel Zelaya Rosales, me llamó poderosamente la atención un episodio de la declaración de hoy al referirse al proceso electoral. Describió el fraude como parte de su narrativa y la parte de su defensa estéril ante el fracaso que tuvo. Y describe todo lo que llama fraude y la forma en que le afectó. Y para rematar dice, el pueblo nos dejó solo o nos dejaron solos. La frase de Mel Zelaya es una declaración de derrota
lapidaria como nunca lo habíamos escuchado en la historia de las derrotas. Yo nunca escuché a Rafael Leonardo Callejas decir el pueblo me dejó solo cuando perdí. Al contrario, nunca escuché decir a Carlos Flores Facusé el pueblo me dejó solo cuando perdió. Nunca escuché decir a Pepe Lobo nos dejaron solo cuando perdió. La misma Xiomara cuando perdió nunca dijo el pueblo me dejó solo o me dejaron solo. Narrala tampoco ha dicho nos dejaron solo. Porque ahí hay una vil mentira. Hay una vil mentira. Si los votos no son suficientes para un triunfo, no necesariamente es que los dejaron solos. El doctor Carlos Roberto Reina tampoco lo oí decir el pueblo me dejó solo. A Osvaldo Ramos Soto nunca le oí decir nos dejaron solos. A doña Nora Gúnera de Melgar Castro nunca dijo me dejaron solo. A Roberto Martínez nunca lo oí decir me dejaron solo. A Miguel Pastor nunca lo oí decir me dejaron solo. La expresión de hoy del presidente Zelaya es una declaración que busca expiar su responsabilidad histórica frente a una monumental derrota que encajó. Porque Mel no está diciendo la verdad. El pueblo no los dejó solos. Ellos dejaron solo al pueblo. Ese pueblo que confió en ellos, ese pueblo que dio la vida por ellos, ese pueblo que confió en ellos, ese pueblo que los idolatró a ellos. Quisiera repetir eso, Yergovi, para poner en contexto cómo Mel dice que lo dejan solo. No fue en la manifestación del 1 de mayo, no. Fue en el marco de la derrota monstruosa que tuvo. Que el pueblo los dejó solo. Es una declaración que es lo único que le faltaba al constructor de victorias, entre comillas. Nunca ni un entrenador de fútbol dice, es que la gente nos dejó solo. Jamás. El entrenador de fútbol dice, los muchachos jugaron bien y el rival jugó mejor. O dice el entrenador, estábamos diezmados, no teníamos al portero, no teníamos al delantero, estaba enfermo el volante, tenía a los referentes de mi equipo estaban enfermos y eso nos hizo daño. O pesó la localía del equipo contrario, la afición que abarrotó el estadio intimidó a nuestros jugadores, el clima le afectó, la altura, la inexperiencia, pero culpar al pueblo, como lo culpó hoy el señor Zelaya, esa es la más bajeza, la más grande bajeza. Disculpe el antagonismo en la formación de la frase. La más grande bajeza que un político de oficio puede tener al culpar al pueblo. Vamos a escuchar lo que decía
el señor Zelaya, culpando a los colectivos, culpando a los coordinadores, culpando a los candidatos y culpando más al pueblo que, según la narrativa de Zelaya, prefirió las remesas de Estados Unidos, prefirió oír a las iglesias católica y evangélica y prefirió a narrarla en vez de a Rixi, Entonces nos dejaron solos, Diego. Vamos a escucharlo. La gente nos abandonó, 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 la gente nos abandonó. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Mel se abandonó en los brazos de Maduro. Eso hay que decirle. Mel le dio la espalda a un pueblo disciplinado en libertad y refundación. Y coqueteó y protagonizó y se metió hasta las narices con aquello. No fue el pueblo. Él trató como al pueblo, lo trató como basura al pueblo. ¿Se acuerdan? ¿No entendés, bruto, que no hay dinero? Búscame, por favor, ahí una publicación de ICN, donde dicen que se gastaron en el último mes, en los últimos días, para comprar como 2.000 o 200 botellas de whisky. El pueblo nos abandonó. ¿Y cómo no los iba a abandonar el pueblo ante tanto nepotismo, si fuera el hecho? ¿Cómo no los iba a abandonar el pueblo si conformaron un gran familión que solo ellos ganaron todo lo que querían ganar? ¿Cómo no los iba a abandonar el pueblo si fomentaron un pacto de impunidad para crear clases privilegiadas a lo interno del partido? Culpar al pueblo es una injusticia más que siguen cometiendo después de 4 años de latrocinio en su gobernanza anterior. El pueblo nos abandonó, por supuesto, pero no por culpa del pueblo, por culpa de ustedes. El pueblo no les dijo a ustedes que anduvieran con Maduro en aquellas cosas. El pueblo no les dijo a ustedes que apagaran los radares. El pueblo no les dijo a ustedes que financiaran la campaña con la mitad para el comandante, no se los dijo el pueblo. El pueblo no les dijo a ustedes que agarraran carros blindados de donde vinieran y aviones y helicópteros de donde vinieran, no se los dijo Mel. Es cobardía culpar a la gente. ¿Saben por qué es cobardía? Porque no admite su propia culpa. Entonces cuando dice, el pueblo nos abandonó, entonces acepta, no implícita ni tácitamente, sino que directamente acepta el resultado. Porque cuando él dice que el pueblo los abandonó es porque por eso les dieron solo el 19%. Pero esta, como es costumbre de Mel, es una estocada trapera contra el pueblo, contra la gente. No, la gente no los abandonó, la gente los repudió. Como hoy aparece Mel en el carro característico sin su perro, ahora anda una perra, y entonces la gente le grita, fuera políticos de aquí, les dice. Fuera políticos de aquí. Porque la gente se hastió. Se hastió y los castigó. Culpar al pueblo.
Yo conozco a la gente de Libre. Es noble, es buena, es sincera. Yo conozco a la gente de Libre. Es amable, es honesta, no es interesada. Yo conozco liderazgos de Libre que todavía viven en las casitas humildes donde vivieron siempre. Contrario al liderazgo de Libre, que hoy sus hijos estudian en las Europas y ellos viven en sus haciendas. Y usan anteojos de marca, ropas de marca, zapatos de marca. No hay que culpar a la gente. Un hombre completo asume su responsabilidad y dice: yo soy culpable de esto. Ahí está lo de el Guaro. Así como nadaron en millones, también nadaron en océanos de Guaro. No sé si ese Guaro lo habían comprado para celebrar un supuesto triunfo de Rixi o lo compraron para llorar sus penas bien después de la derrota. Es injusto que el señor Mel Zelaya esté culpando al pueblo del abandono que vive hoy y culpándolo con argumentos falsos. Porque dice que es que la gente se vio amenazada porque si ganaba Rixi se perdían las remesas. Entonces la gente prefirió, como que dice, estos muertos de hambre prefirieron las remesas. ¿Y qué les ofrecía Mel Zelaya si fuera el hecho? Nos dejaron solos, dijo, porque Donald Trump dijo, no hay remesas si gana Rixi. Esa es potestad de Donald Trump. Entonces el pueblo muerto de hambre de Libre votó en contra de Rixi por unas remesas. Por $100, por $50. Ajá, ¿y la formación política? ¿Y la disciplina? Ahí está. Casa de Gobierno de Xiomara Castro compró más de 200 botellas de whisky, 200 botellas de vodka y 200 botellas de vino, dice ICN. Ya. Gracias. Y el pueblo sin agua, el pueblo sin medicina y ellos poniéndose con whisky. No hay manera. Póngame otra vez a Mel Zelaya para que recuerden esta declaración mis amigos de Libre, mis amigos de la dirigencia de los barrios y las colonias con los que tengo contacto permanente, para que vean cómo los trata Mel Zelaya. La gente nos abandonó, 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 la gente nos abandonó. No es cierto. Vos abandonaste a la gente para echarte en los brazos de Maduro. Vos abandonaste a la gente. La abandonaste en la miseria de la que venían, vos. En la inseguridad de donde venían, vos sos responsable de eso. No es la gente. Eso es un acto de cobardía. Culpar a la gente que ya, por la gente perdieron ustedes. Vos armaste la derrota desde el primer día que te encaramaste en la presidencial. Vos abandonaste a la gente. Eso no es de un estadista. Eso no es de un político de nivel. Ese es el nivel más bajo de la política. Porque el nivel más grande del político es decir, admito mi derrota. Yo soy responsable. No es responsable la candidata. Yo soy responsable. Me equivoqué en el plan.
me equivoqué en el plan. Y yo soy responsable de que Donald Trump haya dicho lo que dijo, porque yo desafié al gobierno de Donald Trump equivocadamente. Ese es un caballero. Pero lo más fácil es culpar al chancletudo, culpar a la perrada. Eso es lo que estás haciendo. Culpar a la perrada. Que el pueblo muerto de hambre prefirió quedarse con las remesas. No es correcto, Mel. Y hoy te has visto muy mal por eso. Vos te echaste en los brazos de Nicolás Maduro y comprometiste a esta nación. Y sí, hablo en nombre de ese pueblo. Porque ese pueblo me dio a mí los más grandes honores que he tenido en la política hondureña. No voy a permitir que hable de ese pueblo. Mel Zelaya. Señoras y señores, muchas gracias por el favor de su sintonía. Este ha sido un capítulo más, un episodio más del podcast. Les agradezco por el favor de su atención. Esta es la poderosa franja informativa de Choluzat Sur. Que estén bien. Esto ha sido el podcast con Esdras López. Los esperamos pronto en una nueva emisión. Gracias por su sintonía.